Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Manteniendo el equilibrio emocional en medio de los desafíos diarios, a cargo de la consejera familiar Jennifer Frith. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. ¿Cómo mantener la salud emocional? Comenzamos a hablar de este tema y decíamos que la vida y lo con que lidiamos diariamente hacen que experimentemos altibajos emocionales y emociones encontradas. Muchas veces es como si viviéramos en una montaña rusa de emociones, arriba, abajo, emocionalmente hablando. Somos seres emocionales. Así es como el Señor nos creó. Y vamos a sentir las emociones cada día de nuestra vida. Las emociones en sí son normales. Y por eso no es una cuestión si vamos a sentir las emociones. Es más bien cuestión de mantener un equilibrio emocional para poder mantener la salud emocional. Y hablamos de algunas medidas preventivas para mantener una buena salud emocional. Decíamos que es necesario mantener hábitos saludables, comer sano, hacer ejercicio, tomar agua, establecer un buen ciclo de sueño. Son cosas que nos ayudan a mantener la salud emocional. También es importante agendar una cita cada día con el Señor. Pasar un momento en su presencia, leyendo su palabra, orando, que es hablar con el Señor. Eso nos ayuda a mantener nuestra salud emocional. También decimos que es importante descansar y divertirnos. Es importante tener expectativas realistas. Otra medida preventiva es ajustar la perspectiva nuestra, o sea, dar gracias en vez de quejarnos. También hablamos de la importancia de hablarnos a nosotros mismos de manera positiva. En ese punto decimos que Dios diseñó nuestros cuerpos de manera que el cuerpo responde a nuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos negativos perjudican nuestra habilidad de ver una situación con claridad y muchas veces hacen que no respondamos de la mejor manera. Mientras los pensamientos positivos permiten que procesemos una situación tal y como es y permiten que respondamos de una manera más saludable. Es por eso que debemos aprender a poner en práctica lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a mirar algunos versículos en especial. Es de 2 de Corintios 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Efesios 5:19 dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, o sea, en la mente, llenando la mente con esto de las canciones, la alabanza. Filipenses 4:6-8 dice, no se angustien por nada, más bien oren. Pídenle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo.
Me gusta como otra versión tiene Filipenses 4:8, ese último versículo. Dice así: en fin, hermanos, piensen en lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto, hablándonos a nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios, llenándonos de la verdad de la Escritura. O sea que debemos de hablarnos a nosotros mismos con palabras de ánimo y de fe, palabras que expresen nuestra confianza en Dios, palabras que provoquen pensamientos acerca de la bondad, la gracia, la fidelidad y el poder del Señor. También la vez pasada, hablamos de cómo lidiar con las emociones cuando te sientes abrumado por ellos. Hablamos de cosas preventivas, ahora hablamos de lo que hacer o cómo reaccionar en medio de ese desequilibrio emocional. Y decíamos que hay que seguir haciendo lo que ya mencionamos. Respirar hondo, abrazar a alguien, seguir practicando el hablarte a ti mismo de manera positiva y meditar dirigiendo tus pensamientos hacia Dios y así llenando tu mente con la palabra de Dios. Son cosas que podemos hacer para realmente mantener la salud emocional. Ahora, bueno, ya eso ya es lo que tocamos la vez pasada. Ahora, esta noche, sabiendo que vamos a enfrentar desafíos en cuanto a las emociones, es dado por sentado. Vamos a enfrentar este tipo de desafío. Entonces es sabio tener un plan basado en la palabra de Dios. O sea, un plan armado de antemano de cómo vamos a reaccionar al llegar el desafío. Obvio, cada persona puede armar o desarrollar su propio plan, pero vamos a ver un ejemplo nomás que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Un ejemplo de un plan para poder estar preparados. Así voy a reaccionar, así voy a lidiar, así voy a enfrentar el próximo desafío que viene a mi vida. Segunda de Crónicas 20, comenzando en el primer versículo. Después de esto, ¿después de qué? Bueno, este pasaje, este capítulo habla del rey Josafat, el rey de Judá. Y en los capítulos anteriores a capítulo 20 de Segunda de Crónicas, vemos al rey Josafat que había entrado a un negocio con un rey de Israel. Realmente se metió en un problema grande porque hizo un compromiso con ese rey pagano, y casi muere. Por la gracia de Dios, Josafat no murió a través de todo ese convenio que había hecho con el otro rey. De ahí él vuelve a Judá y él comienza a hacer una reforma en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia, con los jueces, con todo lo que tenía que ver con la justicia entre el pueblo de Judá. Y él comienza a poner todo en orden según los estatutos de la Biblia, de las enseñanzas de Dios. Entonces, el Señor ya está haciendo algo bueno en todo el reinado de Judá a través de Josafat y las reformas que él había hecho.
Y ahí llegamos a 2 de Crónicas 20. Dice, después de esto, todo está bien, todo está marchando bien. Una reforma en la sociedad preciosa, el Señor contento. La Biblia dice en capítulo 19, el Señor estaba contento con lo que Él había hecho. Todo bárbaro. Pero después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadi, perdón. Todo bien. Él haciendo todo lo que tenía que hacer para realmente agradar a Dios, para encaminar bien el pueblo, un rey muy bien, todo bien. Y de repente, un día, él ya se había levantado, se había vestido, todo bien. Y de repente le llega la noticia que hay una multitud que está por hacer la guerra. No está lejos. Dice que está en Engadi. De Jerusalén a Engadi estamos hablando en auto un viaje de 46 kilómetros no más. En una línea directa, 39 kilómetros no más. El enemigo llegó casi a la puerta sin que él se diera cuenta. Todo bien, y de repente recibe la noticia de que el enemigo está a la puerta. No tiene tiempo para hacer nada, porque el enemigo ya llegó. No sé de ti, pero yo he pasado por cosas parecidas. Todo bien, todo bárbaro, disfrutando de la paz, de la tranquilidad. Yo bien en mi relación con el Señor, todo en orden en mi vida, y de repente pasa algo. No me da tiempo para hacer una buena preparación. No me dio un aviso, bueno, algo, un desafío ya viene en camino. Ya está a la puerta. No. Llega así. Una mala noticia, como esto que pasó al rey Josafat. Un accidente, un algo. Así llega. El enemigo había llegado y estaba ahí a la puerta. Entonces, dice en el versículo 3, atemorizado. ¿Ves? Una reacción emocional a la situación que le llegó inesperado. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Atemorizado. Una reacción emocional. Pero Josafat se propuso consultar al Señor. Y eso nos da el primer paso de nuestro plan de cómo vamos a enfrentar el próximo desafío que se nos presenta. Paso número 1, acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. El rey se llenó de temor, pero se propuso consultar al Señor porque él recordaba quién era. Parte del pueblo escogido por Dios. El tesoro de Dios, el ungido por Dios.
Y cuando nosotros estamos en estos momentos de desequilibrio, cuando un desafío nos llega y quiere robarnos el gozo, quiere sacudirnos, quiere quitarnos la fe que tenemos en el Señor, hay que recordar que nosotros somos hijos de Dios. Somos los santos de Dios. Somos los amados por Dios. Hay que recordar que Dios tiene un plan especial para tu vida. No eres una persona controlada por tus emociones, ni por tus circunstancias, porque tú eres el hijo, la hija del Rey soberano. Y aunque ese desafío llegó a mi puerta sin darme tiempo de anticipación, de prepararme, nada se escapa del conocimiento de Dios. Nada le toma a Él de sorpresa. Nada. Tú eres hijo, hija de este Rey. Hay que recordar quién eres y a quién perteneces. Segundo paso. Hacer que tu enfoque vuelva a Jesús. Seguimos leyendo. Segundo de Crónicas 20, saltamos al versículo 12. El rey Josafat, ahí en este momento de ayuno y de clamor, dice en oración: pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. Está orando, está poniendo todo lo que siente, todo lo que está adentro, está diciéndole a Dios todo. Dice, no tenemos fuerza suficiente, no sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Hay que hacer que tu enfoque vuelva a Jesús. Solo por decir el nombre Jesús. Solo pronunciar su nombre Jesús. Todo nuestro ser reconoce y todo nuestro ser responde a la presencia de Él. Él es el príncipe de paz. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay paz y hay tranquilidad en la presencia de Jesús. Es solo decir su nombre. Jesús. Jesús. Decimos su nombre y reaccionamos a su presencia. Jesús. No es necesario que sepamos el cómo ni el cuándo de una situación. Debemos recordar de una sola cosa, un solo nombre: Jesús. Te invito a cerrar tus ojos y decirlo conmigo: Jesús. Jesús. Jesús, sentimos tu presencia aquí con nosotros en este momento. Jesús, al decir tu nombre, nuestro ser se llena de tu presencia, de tu paz. Jesús,
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús. Sentimos tu presencia, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Muévete con libertad en medio nuestro en este momento, Jesús. Háblanos en este momento, Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, lidiando con algo, preocupado, ansioso, llena, Señor, a esa persona con tu paz. Jesús. Jesús. Decilo conmigo en voz alta. Jesús. 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 Ministra Jesús. Haz tu obra en nuestras vidas, Jesús. Jesús. Muchas veces no sabemos qué hacer, pero ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en ti. Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La próxima vez que estás ahí con una ansiedad, con una preocupación, con la mente que está yendo a 1000 kilómetros por hora, hace un alto y comienzas a nombrarlo. Jesús. Se llena el ser. Calma la mente. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Seguimos. Paso número 3. Reconocer que la obra es de Dios, no de nosotros. Seguimos leyendo. Segundo de Crónicas 20. En medio de este tiempo de ayuno y después de haber orado el rey, se pone de pie un levita y él comienza a hablar. Él recibe una palabra de Dios y dijo Jaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Es lo que dijo el Señor, la batalla no es de ustedes, sino es mía. La verdad es que en momentos así, nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer nada más que serle obediente a Dios. Porque la obediencia nos posiciona en el lugar indicado para poder experimentar el fluir del poder y de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Aplica las enseñanzas bíblicas a tu vida, a tu situación. Obedece sus mandamientos. Sé partícipe de la naturaleza divina en vez de dejar que las actitudes negativas te consumen. ¿Tenés un problema en la economía? Y entonces pregunto, ¿le has sido fiel en ofrendar, en dar los diezmos? Si hay un problema en el trabajo con el jefe o con una persona en la familia o un vecino en el barrio, hay un problema interpersonal, digamos, con otra persona. Pregunto, ¿estás orando por esa persona? La Biblia nos enseña a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. Estamos brindándole a otra persona el
perdón, porque perdón realmente comienza a cambiar las relaciones interpersonales. Aplica la verdad, la enseñanza bíblica a tu situación. Nos toca a nosotros serle obedientes al Señor. Y cuando nosotros somos obedientes, el Señor comienza a obrar y a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer, porque la batalla es de Él, pero nos toca a nosotros nuestra parte, que es obedecer. Paso número 4. Darle gracias a Dios y alabarlo. Seguimos leyendo en 2 de Crónicas. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Aún en medio de las situaciones adversas, en medio de las cosas malas, podemos cambiar nuestro enfoque para darnos cuenta de lo que el Señor nos ha prometido y alabarlo por lo bueno. En medio de la noche más oscura, podemos alabarlo. ¿Por qué? Porque Él prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos, siempre estar con nosotros hasta el fin. Hay algo positivo, hay una promesa, hay algo que podemos usar como motivo de alabanza y de adoración. Yo, en lo personal, he comprobado que cuando mi ser está lleno de alabanzas, mis emociones tienden a ser más equilibradas. Es así. Cuando estoy lleno de alabanzas, mis emociones son más estables. Pero cuando me lleno de la queja, de la bronca, del enojo, de la preocupación, de la ansiedad, ahí las emociones mías son muy inestables. Hay que darle gracias, alabarlo en todo tiempo. Paso número 5. Y para que sepan, es el último paso de nuestro plan para enfrentar de otra manera el próximo desafío que se nos presenta. ¿Qué pasa? Los cantantes que iban delante del ejército cantando, alabando al Señor, fueron para el encuentro de batalla. ¿Y qué pasa? Cuando llegaron a ese lugar de batalla, vieron que el enemigo ya había sido vencido. El enemigo no existía más. Ellos no estaban más. O estaban muertos o se habían ido. No había enemigo para enfrentar, porque el Señor ya había ayúdame, ¿qué? Claro, el Señor ya actuó, el Señor realmente peleó por ellos. Entonces, de ahí llegamos al quinto paso. Tenemos que recordar que nuestras reacciones determinan el alcance de nuestra influencia. Nuestras reacciones determinan el alcance de nuestra influencia. Según de Crónicas 20, 29 y 30. Al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. El temor de Dios se apoderó de ellas y el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad
y Dios le dio paz por todas partes. En medio de una situación que provocó una reacción emocional en la vida de Josafat, él honró a Dios con sus acciones y con sus reacciones. Él tuvo miedo, pero sabía quién era y a quién pertenecía. Era un hijo de Dios y el ungido de Dios. Él tuvo miedo, pero propuso enfocarse en el Señor y no en su problema. Él tuvo miedo, pero fue obediente a la palabra del Señor, dejando que Dios peleara la batalla. Él tuvo miedo, pero expresó su gratitud y alabanza a Dios. Y como resultado, su propio pueblo y las demás naciones fueron afectados e influenciados. Es una realidad en medio de las tormentas de la vida, en medio de los altibajos de la vida, en medio de las emociones encontradas que sentimos, estamos siendo de influencia. La cuestión es una influencia positiva o una influencia negativa. En el hogar, en el trabajo, en el salón de clase, en el lugar donde estamos siendo de influencia. Que el Señor nos ayude. Que nuestras reacciones, que nuestras acciones, que nuestras palabras realmente sean una influencia positiva para las personas que están alrededor de nosotros. Bueno, para concluir, ya estamos terminando. En vez de negar nuestra realidad, debemos reconocer que somos seres emocionales, que vamos a enfrentar el desafío de mantener un equilibrio emocional. Entonces, la persona sabia va a prepararse viviendo una vida que ayuda a mantener el equilibrio. ¿A través de qué? De mantener hábitos saludables, de agendar una cita con Dios cada día, de descansar, de divertirte, de tener expectativas realistas, de dar gracias en vez de quejarnos, de hablarnos a nosotros mismos de manera positiva, respirando hondo, abrazando a alguien, pero lo más importante, meditando y dirigiendo el pensamiento hacia Dios y así llenando la mente con la palabra de Dios. Y también va a tener un plan de cómo va a responder, a cómo va a reaccionar. Un plan basado en la palabra de Dios. O sea que la persona sabia va a decidir de antemano cómo va a enfrentar los momentos de estrés emocional. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que en un momento de estrés no reaccionan de la mejor manera? Y comienzan a decir, ay, pero mi mamá fue así, su mamá fue así, yo soy así, y veo que mi hija va a salir igual. Que el Señor nos ayude a ser personas sabias, a prepararnos, a ya realmente poner en nuestras vidas algunas componentes basados en las enseñanzas bíblicas para poder enfrentar esos momentos
de la mejor manera. Para que realmente podamos ser la luz y la sal que el Señor quiere que seamos. Para cumplir con ese llamado de Dios de ser una influencia positiva en nuestro entorno. Es posible llevar vidas y tener las emociones equilibradas, mantener la salud emocional. Bueno, vamos a ponernos de pie y con el permiso de ustedes me gustaría orar por ustedes. Sí, está bien, sí. Bueno, oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque desde antes de comenzar esta reunión, sentimos tu preciosa presencia. Gracias, Señor, porque a ti te interesa cada detalle de nuestras vidas. Señor, sabemos que no podemos dividir nuestra vida en lo laboral, en lo de los estudios, en lo de la familia, en lo de la iglesia, porque nuestra vida es una sola vida. Y a ti, Señor, te interesa todo. Tú, Señor, quieres que disfrutemos al máximo de la vida. Tú, Señor, nos prometiste la vida en abundancia. Tú, Señor, eres esa vida en abundancia. Ayúdanos, Señor. En estos momentos de estrés, de preocupación, de ansiedad, ayúdanos, Señor, a hacer un alto, respirar hondo y darnos cuenta de que no estamos solos en esos momentos. Cuando sentimos, Señor, la presión subiendo, cuando tenemos sentimientos de desesperación, ayúdanos, Señor, a hacer este alto y comenzar a volver nuestro enfoque hacia ti, porque en ti, Señor, encontramos paz. En ti, Señor, encontramos la solución. En ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Tu palabra dice que en esos momentos nosotros debemos de acercarnos a ti, porque es ahí, delante de tu presencia, que vamos a hallar la gracia que necesitamos para esos momentos de dificultad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre llevar esa actitud. El Señor está conmigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, no estoy solo porque soy hijo, yo soy hija de Dios y Jesús está conmigo. Con esa actitud, que seamos la influencia positiva en medio de esta sociedad oscura. En medio de las tinieblas, ayúdanos, Señor, a brillar. Ayúdanos, Señor, a siempre ser una influencia positiva, representantes de Cristo. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén.